Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios. Hoy vamos a hablar acerca de un relato muy conocido, El joven rico. Pero antes de empezar me gustaría comentaros dos cosas. En primer lugar, es un comentario o una idea que alguno de vosotros me habéis aportado. Y es la posibilidad de poder tener algunas reuniones vía Zoom, por ejemplo, para poder comentar entre todos estos relatos que analizamos en estos vídeos que semana tras semana vamos colgando. Y la idea me parece muy interesante y quiero pensar un poquito más en ella. Quizá el mes de agosto es un poco complicado, pero para septiembre podríamos pensar en reunirnos los que queráis una vez por semana y poder analizar entre todos y aportar nuevas ideas sobre el vídeo que ya se ha colgado. Pensar en ello. Segundo lugar, también quería comentaros que algunos de los vídeos que estoy presentando están hechos en base a las peticiones también que habéis realizado algunos, porque os interesa ese capítulo, porque no lo entendéis bien, porque os gustaría analizarlo un poquito más. Entonces os propongo también a aquellos que tenéis algún capítulo especial, algún pasaje que os gustaría profundizar un poquito más, que por favor me lo hagáis saber, para que pueda ponerme a estudiarlo un poquito más y poder presentarlo. ¿Vale? Vamos entonces a introducirnos en el relato de hoy, que conocemos muy bien, como os he dicho, pero quizá no me gusta mucho porque este joven lo analizamos más por lo que pasó al final que por todo lo que hay antes. Y es muy importante lo que hay antes. Dejamos a Jesús en la frontera entre Galilea y Samaria, después de curar a 10 leprosos, y tras ello Jesús empieza ya a regresar a Jerusalén, hacia su pasión. Y ocurren una serie de parábolas que Jesús pronuncia, hay una serie de enfrentamientos dialécticos entre Jesús y los fariseos, pero hay un episodio que quiero resaltar simplemente, es cuando Jesús bendice a los niños. Hay un momento en que las madres llevan a los niños para que Jesús los bendijera y los discípulos rudos les dicen, no, el maestro no está para estos menesteres. Jesús los recrimina, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Imaginar la escena de los niños tirando de la barba de Jesús, haciendo travesuras, molestando al maestro, pero el maestro feliz, contento. Jesús deja a los niños, parte hacia Judea y nos van a presentar ahora los tres evangelistas el relato del joven rico. Me gusta mucho cuando no es solo un evangelista el que presenta el relato, porque cuando son 3 o 4 nos dan o nos aportan muchas más ideas que cuando solo es uno. En este caso, Mateo, Marcos y Lucas lo van a presentar. Yo voy a basarme en el relato de Marcos, que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31, pero se encuentra también en Mateo 19 y en Lucas 18. Nos dice Marcos lo siguiente. Al salir de él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Marcos nos presenta un relato rápido, porque aparte el personaje viene corriendo, dice que uno se acerca a Jesús, cae a sus pies y le hace una pregunta que vamos a analizar ahora. Mateo nos dice en 2 ocasiones que era un joven y Lucas nos añade además que era un principal y era una persona muy rica. Los demás nos dicen que tenía muchas posesiones, pero Lucas añade el detalle de que tenía muchísimas posesiones. Entonces, un joven rico, muy rico y principal, con una posición muy importante, política y religiosamente hablando. A este joven, como os digo, siempre lo analizamos en base a lo que ocurre al final, pero no en base a todo lo que ocurre antes. Este joven va siendo o teniendo la posición que tiene, va corriendo a Jesús, cosa que era incomprensible en la época. ¿Os imagináis ahora al presidente del gobierno corriendo por la calle y que las cámaras lo captaran? Iba a ser tendencia en todas las redes sociales. No es normal. La gente que tiene puestos importantes mide mucho todo lo que hace cuando los demás lo observan.
Entonces, que este joven fuera corriendo a Jesús con la posición que tenía, no era normal. Pero es que a este joven no le importa. Este joven además cae a los pies de Jesús. Recordar que los fariseos ya habían decretado que todo aquel que reconociera a Jesús como Mesías fuera expulsado de la sinagoga. En pocos instantes después o pocos episodios después vamos a ver cómo ya lo condenan a muerte y ya buscan su muerte. Pero a este joven no le importa. Va a los pies de Jesús, sin importar el que miran los demás o qué van a decir los demás. Cae a los pies de Jesús, corriendo, no va andando, va corriendo. Y le dice, maestro bueno. Jesús le hace una aclaración. No era normal que nadie se dirigiera a un maestro de Israel llamándole bueno. No lo encontramos en ningún relato extrabíblico. Por eso Jesús le dice, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me estás haciendo igual como Dios, al llamarme bueno. Bueno solo existe, es Dios. Pero es que a este joven no le importaba lo que los demás pensaran. Él tenía una idea sobre Jesús, una idea de quién era Jesús, que era quien podía ayudarle en esa inquietud que vivía dentro de sí cada día. Maestro bueno, date cuenta de lo que me estás diciendo delante de todos. Me estás comparando con Dios. Dice entonces, Jesús le comenta, bueno, los mandamientos sabes. El joven le dice, ¿y cuáles? Es muy interesante que el joven rico le hace un planteamiento típicamente farisaico, típicamente judío. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué obras tengo que hacer? En realidad lo que está planteando es que es el hombre quien tiene que conseguir su salvación. Aquí no interviene Dios. Dios está simplemente para ver si has hecho bien o has hecho mal. Y esa es nuestra idea de la salvación en muchísimas ocasiones. ¿Qué haré, Señor, para tener la vida eterna? Y es muy interesante que Jesús aquí no lo va a criticar por este pensamiento. Es más, va a seguir con la misma línea de pensamiento que le plantea al joven. Cuando Nicodemo va a Jesús, Jesús cambia todo lo que Nicodemo le está diciendo para llevarle al Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo tiene que transformarlo. No habla de unas obras, habla de un poder fuera de él que tiene que transformarlo, aunque Nicodemo era un fiel observante de todos los mandamientos. Aquí con el joven rico Jesús no va a ir por esa argumentación. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué mandamientos, Señor?, le diría al joven. Este joven tenía una inquietud y lo tenía todo. Lo tenía todo. Posición, juventud, dinero. Era una persona religiosa, era una persona socialmente buena, respetada por los demás. Pero por la noche, cuando se iba a dormir, sentía que le faltaba algo. Era una persona sincera, era una persona que quería ser salva, que deseaba verdaderamente encontrarse con Dios. Y por eso va a Jesús. Y esto debemos tenerlo claro cuando analizamos a este joven. No era un joven egoísta que va para presumir, porque todo lo que hace lo deja en evidencia delante de todos los judíos. Jesús le dice, los mandamientos ya sabes. Y Jesús entonces comenta, no adulteres, no mates, no hurtas, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos son 10. Jesús le dice 6. Jesús se deja 4, que son los que tienen que ver con Dios. Jesús le presenta solo los 6 que tienen que ver con el prójimo y aparta los 4 que tienen que ver con Dios. Jesús sabía dónde quería llegar. El joven rico cuando oye esto dice, Señor, es extraordinario lo que me estás planteando. Todo esto lo hago desde niño. Y estoy convencido que lo haría desde niño y muy bien. Pero le seguía faltando algo. Y este joven seguiría mirando a Jesús diciendo, ¿qué más me hace falta? Venga, Señor, deseo que me lo digas. Me encanta el texto ahora en el versículo 21 cuando Jesús dice, mirándole. Jesús lo mira. ¿Recordáis cuando la resurrección de Lázaro?
como Jesús siente dentro de él algo que se remueve viendo a esos judíos que querían entramparlo, cómo lo estaban criticando. En cambio aquí, mira a este joven, con cariño, con dulzura. Toma unos instantes para mirarlo. Jesús calla, lo mira. Todo el mundo está expectante. El joven rico está que no cabe de gozo dentro de él. Va a tener la respuesta a lo que tanto desea. Y además el del relato nos dice, y Jesús lo amó. ¿Creéis que si este hombre, este joven, fuera alguien que fue solo a Jesús, por presumir, alguien solo egoísta, Marcos nos habría dicho que Jesús lo amó? Me encanta. Jesús lo amó. Vio a un joven inquieto. Jesús vio además todo lo que este joven podía ser en sus manos. Si este joven entregara todo en manos de Jesús, podría ser extraordinario su futuro. Y es ahora cuando Jesús lo mira a los ojos con cariño y le dice: una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme, y te harás un tesoro en los cielos. ¿Alguna vez habéis ido a un spa? Cuando uno pasa por la piscina con el agua caliente, 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 o te das esa ducha de agua caliente, y luego pasas a ese otro sitio donde tiras de la cadena y te cae el cubo de agua congelada encima. Esto es lo que debió sentir el joven en ese momento. Un jarro de agua completamente helada encima de él. No era lo que esperaba. Hubiera esperado cualquier cosa. Si Jesús le hubiera dicho que fuera descalzo y recorriera el mundo descalzo, lo hubiera hecho. Si Jesús le hubiera pedido que estuviera 15 días de ayuno, lo hubiera hecho. Si Jesús le hubiera pedido cualquier otra cosa, seguramente lo hubiera hecho. Pero le dice aquella cosa que no quería hacer. Es curioso, cuando Jesús habla con otros ricos, no les dice que lo vendan todo. A Zaqueo no le dice nada, simplemente le dice: voy a dormir en tu casa, o voy a alojarme en tu casa. Y Zaqueo nace de él: voy a dar la mitad de mis bienes, se lo voy a dar a los pobres, y el resto lo voy a devolver por 5 veces a los que he defraudado. Se sigue guardando cosas. Leví Mateo, Jesús lo llama para que le siga, pero no dice que deje todas sus posesiones. Posteriormente Jesús va a la casa de Mateo a una gran fiesta, con lo cual nos demuestra que Mateo seguía teniendo sus posesiones. A Nicodemo Jesús no le está diciendo que venda todo. Pero en cambio, a este muchacho le está diciendo que venda todo. ¿Por qué? Porque esto era lo que le impedía entregarse totalmente a Dios. Por eso Jesús deja los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Porque el principal mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero para este joven el dinero estaba por encima de Dios. Claro, en nuestro caso no ocurre así. No ocurre así porque no tenemos tanto dinero como tenía el joven rico. Pero ¿qué hay en nuestra vida que está por encima de Dios? Si nos paráramos ahora delante de Jesús y lo miráramos a los ojos y le dijéramos: Señor, ¿qué más me hace falta? ¿Qué te diría y qué me diría Jesús? ¿Qué nos hace falta? Esa es la gran pregunta. ¿Qué más nos hace falta? Y en cada uno de nuestros casos será algo totalmente diferente. Porque verdaderamente para entrar en el reino de los cielos debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el principal mandamiento. Es más fácil pensar simplemente en las obras. En el pensamiento judío de la salvación por las obras nos es mucho más fácil querer hacer todo por nosotros. Porque cuando lo hacemos así, siguen habiendo muchas cosas que están aparcadas. Pero cuando hablamos de que Dios entre en nuestras vidas, que sea lo primero, eso lo convulsiona y lo remueve todo. Vende todo lo que tienes. El joven recibió un jarro de agua fría en esos momentos.
y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pasarían unos segundos interminables. El joven bajaría su vista al suelo. Seguramente lloraría. Y dio media vuelta y se fue. Sería triste. Y no creo que pudiera dormir esa noche ni en otras tampoco. Dejarme solo algo. El texto no nos menciona nada más sobre él. Pero, ¿qué ocurrió después? No lo sabemos. Jesús seguiría trabajando con este joven. El Espíritu Santo seguiría trabajando en el corazón de este joven sincero para conseguir que dejara que las riquezas ocuparan el primer lugar en su vida. Dios no iba a rendirse en este episodio. Y Dios nunca se va a rendir con nosotros en ningún momento. Tenedlo siempre muy claro esto. Dios siempre sigue luchando. Para Él son simplemente pequeñas batallas perdidas. Pero no es la guerra perdida. Aún siguen quedando muchas pequeñas batallas. Entonces Jesús también se siente triste y hace una exclamación. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y allí donde los discípulos se asombran. ¿Pero cómo puede ser esto? Jesús vuelve a recalcar entonces. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico pueda salvarse. Entrar un camello por el ojo de una aguja es algo imposible. Jesús está planteando algo totalmente imposible. Y está diciendo la dificultad que tienen los ricos precisamente. Y todas aquellas personas que confían en algo por encima de Dios para salvarse. Los discípulos no lo entienden, porque para ellos un rico era alguien que tenía todas las bendiciones de Dios. Y es algo bíblico. En el Deuteronomio Dios le dice al pueblo todas las bendiciones que iba a tener, bendiciones materiales también, si se entregaban a ellos, a Dios, si se entregaban a Dios. O sea, en la Biblia la bendición material está muy relacionada con la bendición espiritual también. Por eso los discípulos no entienden. ¿Cómo es posible entonces? Si los ricos que en teoría tienen esa bendición de Dios no se pueden salvar, ¿qué ocurre con aquellos que no tenemos la bendición de Dios porque no somos ricos? Jesús entonces les dice, pensad en una cosa, todo es posible para Dios. Y quédate con esto, todo es posible para Dios. ¿Qué falta en nuestra vida? Pidámoselo a Dios, que Él nos lo muestre. Y todo es posible para Dios. Quedémonos con estas dos ideas. ¿Qué nos hace falta? Todo es posible para Dios. Que el Señor os bendiga mucho. Cuidaros. Y por favor, hace tiempo que no lo digo. Dadle a me gusta y suscribiros si aún no lo estáis para seguir recibiendo los mensajes. Que cada semana se presentan con tanto cariño y pidiendo siempre la bendición y la dirección del Señor. Sigo analizando y pidiéndole a Dios que me diga qué más me hace falta en mi vida. ¿Qué te hace falta a ti?